¿Cómo es de difícil el tema de la reconciliación? Reconciliar relaciones rotas. Pero el Evangelio se trata de reconciliación. Aquí entre nosotros y también la reconciliación que experimentamos con el Señor. Reconciliación. Vamos a tener una historia de reconciliación hoy. Entonces les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Filemón, la carta del apóstol Pablo a Filemón. De esas cartas corticas que se le pierden a uno en la Biblia. Esos libros, por allá encuentre pues a Habacuc en la Biblia. Se le pierden a uno esas cartas pequeñas. Vamos a leer esta carta de Pablo a Filemón, que trata del amor fraternal y del perdón en Cristo. Miren qué importante para nosotros cómo el Señor nos puede hablar hoy. Entonces, ya que estamos listos, también vamos a tener el texto en la pantalla para que nos puedan seguir ahí, también los hermanos que están en la transmisión. Dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso en otro tiempo. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Ya no como a esclavo, sino como a algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor, reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiando en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Además de esto, prepárame alojamiento porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Esta es la palabra del Señor. Miren qué bonita. Entonces demos gracias al Señor por su palabra. Dios, estamos delante de ti. Esta carta está escrita aquí porque tú lo has permitido en tu soberanía y porque quizá hay un mensaje para nosotros hoy, así como hay un mensaje ahí para todo lugar, para todo tiempo, porque esa es la característica de tu palabra santa. Y nosotros te pedimos que al acercarnos a ella, nuestra mente y nuestro corazón sean abiertos para escuchar tu voz. Sea una palabra de consuelo hoy, o de ánimo, de exhortación, pero que tu palabra tenga algún efecto en nuestra vida y que nosotros seamos obedientes para ponerla en práctica. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí estamos pues con este texto. Ustedes saben que estamos en esta serie que se llama
Seguros en Cristo. Seguros en Cristo es el nombre de la serie y estamos con el ánimo de leer la Biblia siempre, y quisiera recordarles esto que es tan importante: todos los días, un capítulo, un devocionalcito corto, recordar la palabra del Señor con su familia. Y bueno, el título de hoy es un poco raro este título de la predicación de hoy. Vamos a ver si está aquí el slide, porque el título de la predicación se llama El Evangelio según Onésimo. Yo sé que de pronto usted no conoce ningún Onésimo, que Onésimo es un nombre como rarito, ¿cierto? Claro que ahora también hay nombres raritos. No vamos a decir ninguno pues para no ofender a nadie, pero hay nombres parecidos a Onésimo. El Evangelio según Onésimo. Este parrafito corto como para tratar de resumir el libro, lo que leímos. Esta es la carta más corta de Pablo. Fue dirigida a Filemón, un cristiano que hospedaba la iglesia de Colosas en su casa. Onésimo era un esclavo. La esclavitud en el Imperio Romano no era por motivos de raza, pues había esclavos de diferentes razas y colores de piel. Los esclavos comprendían entre una tercera y quinta parte de la población de las ciudades, así es que el tema de la esclavitud en ese momento era una cosa muy común. La esclavitud ligaba legalmente a una persona al servicio de su amo. Su trabajo variaba desde estar en los campos hasta servir como doctores o maestros. Algunos esclavos ahorraban dinero y compraban su libertad. Pablo le pide a Filemón que no castigue a Onésimo por las pérdidas económicas que éste le pudo haber causado al huir, sino que lo reciba como a un hermano. Este era un pedido muy importante. Bueno, ustedes notarán que la vida de fe, la vida cristiana siempre se desarrolla en medio de relaciones. Relaciones entre jefes y trabajadores, entre vecinos, entre compañeros de estudio o de trabajo, entre vecinos. La vida de fe se desarrolla en el medio de relaciones, y las relaciones son un aspecto que se ha dañado mucho y que se ha roto por el pecado. Uno podría decir que si hay un efecto del pecado en la vida es en el campo de las relaciones. De hecho, cuando el pecado entró en el mundo, los efectos de la caída, los efectos tuvieron consecuencias en el mundo de las relaciones con el otro, las relaciones con Dios, incluso la relación con uno mismo, consigo mismo, con la persona misma, ¿cierto? Y esta es una expresión de una expresión del pecado, ha sido la esclavitud. Por supuesto, la esclavitud que vemos hoy todavía hay esclavitud en distintas formas, pero no vemos, por lo menos tan recurrentemente, esta esclavitud de la que se habla en esta historia. Uno podría pensar que qué cosas se ven dañadas en el mundo de la esclavitud, qué cosas que Dios creó se dañaron ahí. Y les voy a explicar eso enseguida, después de hacerles este anunciecito. En esta historia intervienen tres personajes, ¿cierto? Ahí está clarito, esta historia es muy sencilla. ¿Cuáles tres personajes hay aquí en esta historia, ustedes, lectores atentos? Onésimo, Pablo y Filemón. Y más o menos yo los tengo en ese orden en el bosquejito, porque es que mi bosquejo, para que ustedes lo recuerden, es muy fácil. Primer punto, Onésimo, el segundo Pablo y el tercero Filemón. Ahí está, 3 puntos del bosquejo. Pero alrededor de Onésimo voy a hablar un poco de la esclavitud y cosas que hay alrededor que parecidas en nuestro contexto y cómo el Señor nos habla. Pablo y la reconciliación. ¿Qué pasa cuando un cristiano se pone en medio de los que están en conflicto? Y quizá el Señor, algunos de nosotros, nos llama especialmente a ponernos en el medio de un conflicto, a practicar el ministerio de la reconciliación. Y el otro, Filemón, y cómo Filemón está metido en una comunidad de gracia, porque hay una cosa importante y es que había una iglesia. O sea, esto es una historia personal, pero que tiene que ver con una iglesia. Y bueno, un poco el evangelio y las relaciones. Bueno, entonces miremos un poquito este tema de Onésimo y el problema de la esclavitud. Bueno, ya decíamos de los efectos del pecado en las relaciones. ¿Cuáles cosas buenas que Dios hizo se expresaron mal? Recuerden, aquí hemos hablado este asunto de Dios creó bueno,
Lo bueno, lo malo, el efecto de la caída. El mundo se corrompió por la caída, pero luego llega Cristo que lo hace todo nuevo y caminamos hacia lo perfecto. Eso pues lo predicamos así aquí hace poquito. Pero uno puede decir la esclavitud, qué cosas buenas que Dios creó las expresa mal. La esclavitud. Por ejemplo, la dignidad de la persona. Dios nos creó con dignidad, pero la esclavitud acaba con la dignidad de la persona. Sentirse dueño de otro. Por ejemplo, la relación con el trabajo. Si el trabajo es un regalo de Dios, una bendición del Señor, que existía antes de la caída. Pero ahora imagínense en la esclavitud tener que trabajar por obligación para enriquecer a otras personas. Ser propiedad de otro. Onésimo, el nombre de Onésimo, el significado en griego de este nombre tenía que ver con útil, con la utilidad. O sea, parece que los dueños de Onésimo le pusieron ese nombre como para venderlo mejor, como una marca, porque era el comercio de los esclavos. Bueno, sin duda hoy tenemos algunas expresiones de esclavitud, no así, pero nosotros sí tenemos que vivir el evangelio en medio de muchas relaciones tensas y de rupturas como la que había aquí porque se generó. Uno puede pensar en qué tipo de relaciones desafiantes tiene que vivir y el evangelio se desarrolla en medio de esto. Por ejemplo, nosotros vivimos en el evangelio en medio de relaciones de luchas de distintos rangos sociales. Y a veces eso está muy marcado, sentirse socialmente por encima de los otros. Eso está mal y eso son expresiones de rupturas en las relaciones sociales a las que el Señor nos llamó. El menosprecio, asuntos de estratos, de clases sociales, los regionalismos. Dicen que los paisas, por ejemplo, somos muy regionalistas. Te lo recibimos a todos aquí con cariño. Pero se critica de los paisas, eso está mal, creerse superiores por alguna cosa, por algún asunto de una región, sentirse por encima de otros, eso no va con el evangelio. La xenofobia, ¿ustedes saben qué es la xenofobia? El odio hacia los extranjeros, y eso es una expresión dura, anticristiana, que deberíamos arrepentirnos, o el racismo, ¿cierto? Esos son asuntos que tienen que ver con nuestra fe. Eso se relaciona con nuestra fe y con el evangelio. Aquí, ustedes saben, en nuestro país han llegado bastantes hermanos y personas de Venezuela, por ejemplo, que se han instalado. ¿Cómo les recibimos y cómo les amamos aquí? Y bueno, ya nos dijo el presidente que van a venir 4.000 afganos. De pronto le va a tocar un vecino afgano a usted. Preparémonos porque ese es el mundo de las relaciones sociales y en el mundo en el que tenemos que vivir el evangelio. Porque no podemos estar por allá abstraídos. Ahorita voy a hablar más de eso. Bueno, Alemania, por ejemplo, lo que pasó con los nazis, 6 millones de judíos, solo porque unos se creen mejor que otros, superiores en raza, de mejor familia, de sangre más pura y acabar con los demás. Estas son las realidades del mundo de las relaciones. Volvamos al tema de Onésimo, porque yo no creo que Onésimo fuera una víctima, completamente una víctima en todo el asunto social. Es decir, Onésimo era un pecador, era descendiente de Adán, era pecador y era responsable también por su pecado, pero sin duda habían pecado contra él. Pero no sé si ustedes notaron, pero en esta carta a Onésimo no se le pide nada. Pablo no le dice a Onésimo, vaya y le pide perdón a Filemón porque usted lo ofendió. No, lo que se le pide a Onésimo es, Onésimo mismo llevó la carta que hablaba de él. No se le dice nada, no se le pide. Yo creo que el evangelio que predicaba Onésimo era el evangelio que se predica en silencio. El hombre había sido cambiado y evidentemente Pablo habla de él como alguien que ha sido transformado. Pero, y yo pienso que tantas veces uno puede predicar un evangelio en silencio. Yo creo que este era el evangelio, según Onésimo, era un evangelio sin palabra. No dice nada, no dice ni mu. Onésimo en toda esta historia, él solamente lleva la carta. Bueno, eso es
Onésimo y su asunto con la esclavitud. Pero Pablo, ¿cómo vemos aquí a Pablo, que es el segundo personaje? Pablo y la reconciliación. ¿A usted le ha tocado dar una referencia de alguien? A mí me ha tocado, alguien me ha pedido por ahí que dé una referencia, y uno da la referencia de la persona y uno dice, uy, que no me vaya a hacer quedar mal, ¿cierto? ¿Qué tal que me vaya a hacer quedar mal? ¿O qué tal que me toque a mí pagar la cuenta de él? Y lo otro, ¿usted le ha tocado pedir una referencia? Sorprende la referencia de Pablo sobre Onésimo. Mire cómo lo trata. Querido Filemón, aquí le mando a este. Este es mi hijo. Mi hijo. Era inútil, pero ahora es útil. Es útil para ti y para mí. Con él va mi propio corazón. Recíbalo como a un hermano. Recíbalo como a mí mismo. Y si le debe, yo pago. O sea, con una referencia así va uno donde sea. Dígame en cuál empresa no le abren la puerta. Dígame a dónde no le abren las puertas. Dígame dónde no le fían con esa referencia. ¿Ah? Este es el asunto de una referencia que Pablo, que está en medio de la reconciliación. Porque las relaciones estaban rotas. La caída ha roto las relaciones. Rompe consigo mismo, rompe la relación con Dios y con las personas. Uno podría pensar que esto de rupturas que están anunciando las hermanas es una buena palabra para recoger los efectos del pecado. Rupturas. Estamos rotos en las relaciones. Y entonces Pablo es como un puente. Pablo es como un puente entre dos hermanos que han tenido una relación anterior y que necesitan encontrarse de nuevo. También hay unos detalles aquí en esta carta, porque Pablo empieza a hablarle a Filemón y a elogiarlo, a decirle, mire Filemón, versículos del 4 al 7, doy gracias, te llevo en mis oraciones, tengo noticias de tu amor, de la fidelidad al Señor, mejor dicho, ustedes son, y uno dice como que cuando le echan tantas flores a uno le van a pedir algo, ¿cierto? Como que dice, usted tan buena gente, usted tan querido, usted como es de generoso, y uno es, ¿qué será lo que quiere? Más o menos estaba haciendo eso Pablo con Filemón, porque lo que le va a pedir es algo que es muy exigente. Es decir, el pedido de Pablo para Filemón era algo que iba contra la cultura y que incluso se oponía a lo que la ley mandaba que había que hacer en ese momento. Bueno, ahí está, pero Pablo, versículo 9, miren qué belleza, me impactó tanto esta forma como lo dice en la carta, versículo 9, desde el 8. Aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, miren esto, prefiero rogártelo en nombre del amor. Vea usted, ahí tienen las esposas una manera de pedir que los esposos hagan algo. Y la esposa dice, vea, yo como esposa, que usted tiene la responsabilidad sobre mí, puedo pedirle que haga esto, pero prefiero rogárselo en nombre del amor. Ahí está. Rogarlo en nombre del amor. Qué bello. Y es que Pablo es como un constructor de puentes. Y yo creo que los cristianos estamos llamados a ser agentes de reconciliación. Agentes de reconciliación en medio de nuestro mundo. Este texto que estamos leyendo hoy en la liturgia, en 2 Corintios 5, versículos 18 y 19 dice esto. Todo esto viene hablando de todo esto que tenemos en Cristo. Todo esto viene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Estoy en 2 Corintios 5. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, el asunto de la reconciliación. Bueno, voy muy rápido porque el tiempo se me estaba cortando. El tercer personaje en esta historia es Filemón y la comunidad de gracia. Miren al comienzo, por favor, muy importante la alusión a la iglesia que se reúne en tu casa.
Filemón era el hospedador de esa iglesia, en su casa se reunía la iglesia. Y es que la iglesia en el primer siglo, la iglesia se reunía en casas. No eran los grandes auditorios, sino casas donde compartían los hermanos. Pero noten por favor esto. Este problemita inicialmente era muy privado. Es decir, Filemón se le fue este esclavo y era un asunto ahí entre dos. Pero Pablo quiere hacer público eso. Pablo saca a la luz eso y dice, esto tiene que ver con lo que ha pasado en la iglesia. Y yo, cuando estaba leyendo esto y meditando, decía, ¿cuánto de lo que ocurre en privado afecta a la iglesia? ¿Y cuánto de lo que ocurre en la iglesia tiene que afectarnos en nuestra vida privada, en nuestra vida íntima? Eso es muy importante y me quedé pensando que quizá aquí hay algo que el Señor quiere tratar con nosotros. Cuando tú eres un creyente en Cristo, lo que ocurre en privado afecta a la comunidad. Tiene que ver con la comunidad y aprender a vivir solo, aprender a vivir en la intimidad, en lo personal, va a afectar a la comunidad, pero lo que recibes en la comunidad va a ayudarte, te va a contribuir de alguna manera en tu vida de soledad. Ahora, en esta comunidad de gracia, los cristianos tienen que enfrentar dilemas éticos, los dilemas de la fe. Y una pregunta es, ¿cuánto estarías dispuesto a sacrificar por tu fe? El Señor te pide. Quizá a veces es que el Señor te pide dejar de ganar, perder un poco, tal vez perder una relación, porque tiene que ver con lo que el Señor te llama a cambiar dentro de ti. Tal vez un nombre, tal vez un prestigio. ¿Qué te llama el Señor a hacer? Mis queridos amigos, porque el Evangelio tiene que ver con lo que ocurre en nuestra vida privada, con nuestro día a día. Aquí hay una pregunta sobre la influencia del cristiano en la sociedad. Esta carta yo creo que está puesta aquí por un asunto de la ética, de las relaciones y cómo vamos a vivir en el mundo. Cómo vivir en el mundo en el que el Señor nos puso. Ahora, de pronto usted pensó que el Evangelio se trataba de usted. Yo y mi mundito. Yo y lo que a mí me pasa. Sabes que el Evangelio se trata de ti, pero también fuera de ti, del mundo de las relaciones, del mundo de la sociedad. Y el Señor tiene que cambiarnos en este sentido. En unos documenticos que están estudiando los adolescentes en la iglesia, hay un video que se llama las cartas a los exiliados. Y ahí encontré esto que es tan interesante. Dicen que los cristianos en la historia han respondido de 3 maneras equivocadas respecto a la influencia social. 3 maneras equivocadas. La primera es que algunos creyentes pensaron que la cosa era combatir el mundo, combatirlo. Entonces dicen, no, el mundo está podrido, todo el sistema está dañado y aquí estamos los cristianos y vamos a combatir. Hasta había una canción, vamos a pelear contra las fuerzas de... Bueno, a mí me va mal con esos ejemplos de canciones. Pero eso no es a lo que nos llamó el Evangelio, no es una confrontación. Como que el mundo está perdido, entonces vamos a pelear contra ellos. Creo que no se trata de eso. La segunda respuesta, también equivocada, fue la idea de separarse. Entonces somos este grupito de cristianos y nosotros no vamos a tener nada que ver con las cosas del mundo. Porque todo el mundo está mal, entonces nosotros tenemos que formar nuestro mundo aparte, instituciones, universidades y colegios y organizaciones y hasta hacer nuestro propio país cristiano, con gobernantes cristianos y legislación cristiana. Tampoco es una respuesta bíblica al llamado que el Señor nos ha hecho. Especialmente porque si lográramos separarnos, allá donde estemos nos llevamos el pecado. Porque el pecado se muda con nosotros. Y donde estemos nosotros habrá problemas. Estos días que estaba escuchando uno de los devocionales en casa, espero que ustedes también lo escuchen, una hermana, ni me acuerdo cuál fue, una de las hermanas que hizo el devocional, estaba citando a Calvino, porque Calvino dijo, yo pensé que el viejo hombre había muerto con el bautismo,
pero resulta que el infeliz sabía nadar. Si es que el viejo hombre va contigo, tu vieja naturaleza que te atrae. Así es que separarse tampoco es. La tercera respuesta equivocada de los cristianos fue, y que es muy común, todavía persiste, la idea de amoldarse. Tomar la forma de donde uno está, porque algunos dicen, yo de todos modos no puedo cambiar nada. Entonces al son que me toquen. Entonces yo me conformo con un poquito y me pongo de la forma del mundo y a veces se lleva al extremo eso de abusar de la gracia. Entonces miren esas tres formas equivocadas de los cristianos hacer influencia social. Combatir el evangelio, combatir el mundo, separarse del mundo o amoldarse a él. Pero en Jeremías 29, y esto también es de este mismo documento que les conté de las cartas a los exiliados, dice Jeremías el profeta cuando le escribió a los deportados de Jerusalén a Babilonia y les dijo, construyan casas, cásense, vivan ahí, influencien la cultura. Esta es una respuesta cristiana al mundo social, transformarlo por medio de lo que el Señor hace en nosotros. Poner una nota distinta, llevar cosas distintas, porque ¿saben qué? Dios sí nos hizo para la eternidad, pero también nos hizo para estar aquí. Dios nos hizo para que influyamos aquí, para que tengamos familia, seamos esposos, esposas, trabajadores, ciudadanos aquí y mostremos algo de lo que el Evangelio está haciendo en nosotros. Número 4, el Evangelio en las relaciones y la transformación social. Bueno, yo creo que este texto, como les dije, tiene que ver con la ética, la responsabilidad cristiana del comportamiento, de la vida. Y aquí es donde les voy a recomendar el libro de hoy. Aquí tenemos el libro de hoy. Se llama ¿Cómo debo vivir en este mundo? Es de R.C. Sproul y habla de la ética, cómo responder a los problemas éticos, sobre el aborto, sobre la guerra, sobre los asuntos que tenemos que enfrentar. ¿Cómo debo vivir en este mundo? Esto es un librito que lo tienen disponible los hermanos de la librería, pero también hay versiones en PDF. Si quisieras, nos puedes escribir y podemos compartirte este texto. Una pequeña lecturita de este libro. Dice, los cristianos quieren hacer lo correcto, pero puede ser muy difícil saber qué es lo correcto. Además, aparte de las grandes preguntas con las cuales debemos luchar, muchos dilemas éticos nos confrontan cada día en cada aspecto de la vida. ¿Sobre qué fundamento tomamos todas estas decisiones? Bueno, aquí dice que la palabra del Señor no dice, debes hacer esto y no debes hacer esto, pero la palabra del Señor contiene las respuestas para nosotros enfrentar todos los dilemas de nuestra vida y de la ética y de la responsabilidad en cada cosa que vamos enfrentando. Así es que, por favor, pues ahí lo tienen. Bueno, mis queridos hermanos, déjenme ir como terminando con estas ideas. A Onésimo y a Filemón se les pide cosas distintas en esta nueva vida. Porque el Evangelio de todos modos es un escenario de cambios. No te creas un cristiano y un hijo de Dios si no estás experimentando algún cambio en tu vida. Si no sientes que necesitas hacer ajustes y seguir creciendo y aprendiendo en tu vida. Si eso no está ocurriendo, por favor dile al Señor, ¿por qué no estoy logrando ver esto en mi vida? Yo creo que a Filemón se le pidió que hiciera unas cosas para incorporarse a este nuevo entendimiento de las relaciones en la fe. Pero a Onésimo también, porque Onésimo tenía que enfrentar el miedo, el rechazo, el temor al rechazo. Incluso él podía haber sido matado por lo que había pasado. La ley permitía cosas como estas. A él se le pidió y tuvo que, digamos, renunciar a cosas y asumir cambios, porque la nueva vida exige compromisos. A Filemón se le pidió tal vez renunciar a algunas ganancias. Y también socialmente, ¿se imaginan los vecinos de Filemón diciendo, mirás a ese Filemón, ahí le llegó otra vez ese esclavo que se le había ido? Y ahora come con él en la mesa. Y ahora lo trata como si fuera de la familia. Lo trata como a un hijo. Y esto
asuntos de la sociedad. Se les pide renuncia, se les pide renuncia. Y uno puede pensar, ¿qué nos pide el Evangelio? ¿Qué te pide Cristo a ti? ¿A qué te impulsa en la nueva vida? ¿A restaurar qué cosas? ¿A negarte a qué cosas? ¿A resolver qué cosas? Estamos hablando de lo que es la ética cristiana y cómo debemos vivir en este mundo. Una cosita final. Yo veo que a Filemón se le pide mucho más que a Onésimo en este texto. Y yo me quedé pensando, ¿será que al cristiano que está más maduro, más estable, que conoce más, el Evangelio le pide más? ¿Será que tú, que eres un cristiano, no deberías esperar que tu familiar inconverso, incrédulo, que la Biblia lo llama muerto, sea él el que venga a buscarte a ti para solucionar ese problema? No, 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 no. Yo creo que a nosotros los cristianos, los hijos de Dios, el Evangelio nos pone mayor responsabilidad. Y si por alguna razón tú tienes un cónyuge que no es creyente, que no es cristiano, el Evangelio te pone en mayor responsabilidad para testificar y dar amor y dar gracia. Entonces no es una pelea de iguales. El Evangelio nos pone frente a los dilemas, pero nos pone mayor carga y exigencia y responsabilidad a nosotros. Seguramente quien te ha perjudicado a ti o te ha decepcionado a ti no es un esclavo, pero sí es un ex. Una ex esposa, un ex esposo, un ex socio, un ex empleado, un ex jefe o un ex, no hay, cierto que no hay ex familiares, no hay ex familiares, pero un familiar con que se ha roto, porque en la casa es donde se han hecho las más profundas heridas. Donde debería ser el lugar más seguro de la vida, es donde se han hecho las peores heridas. Y tal vez el Señor nos pide practicar y vivir el ministerio de la reconciliación en esos escenarios. Y yo quisiera proponer este escenario muy utópico, dirán algunos, pero una idea muy loca, pero yo todos se las voy a decir, ustedes verán. Imagínense si en este asunto de la ética cristiana y de las relaciones, la iglesia funciona como un modelo a escala de la sociedad. Bueno, yo no sé si han visto esos modelos a escala de los avioncitos y todo eso. Imagínese usted que la iglesia funciona como un modelo a escala de lo que uno quisiera ver en la sociedad. Es decir, aquí hay un esposo cristiano, cómo trata a su esposa, cómo la ama, la cuida, da la vida por ella, obedece la palabra del Señor, y uno dice, así debería ser la sociedad. Aquí hay una familia, cómo se relacionan con sus hijos, cómo resuelven los problemas, cómo viven la crianza. Así deberían ser las familias de la sociedad. Aquí hay una persona que es un trabajador, cómo es de serio, de responsable, de honesto. Así deberían ser los trabajadores en la sociedad. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia como un modelo a escala, un pequeño modelo a escala de lo que debería ser la sociedad. ¿No les parece que eso sería muy bonito? Miren, aquí nos pusieron esta foto de la ciudad. Imagínense que influyamos más, que comuniquemos más por nuestra vida. Esto es posible solo por la obra y por la gracia del Espíritu Santo. Y de pronto usted me dice, Efraín, hermano, yo no estoy para esos experimentos. Yo vengo aquí para alimentarme porque necesito crecer en mi fe. Y yo te digo, mi hermano y mi hermana querida, el Evangelio es que el Señor nos provee alimento, que vivimos la comunidad, pero el Señor nos llama a que el Evangelio tenga efectos sociales, que haya transformación social por la obra de Cristo en nuestro corazón. Si no está ocurriendo eso, pregúntate y busca al Señor y humíllate delante de Él y pídele que te traiga esta convicción de fe, de necesidad, de arrepentimiento. Este es el Evangelio de la reconciliación, que todos estamos juntos, que caminamos juntos, porque el suelo al pie de la cruz
está la cruz y el suelo al pie de la cruz está nivelado. Todos estamos iguales. Todos confiamos y todos caminamos para la gloria del Señor.